Seguimos en su programa con el consumidor. Agradecerles que estén ahí con nosotros, agradecerles que estén siempre en nuestras redes sociales, que nos vean, que se detengan a darle un me gusta a cada segmento, a cada cápsula, a cada programa, y por supuesto también vean los detalles de los médicos y las personas que nos visitan. Gracias por estar ahí, ustedes son muy importantes. Y como les dije, ahora vamos a hablar de la osteoporosis. Y para ello es el doctor Orlando Matos. Bienvenido, doctor. Gracias, un placer estar compartiendo. Gracias por estar con nosotros. Gracias. El doctor Orlando Matos es mi hermano, primo, tío, no sé, pero entonces somos Matos los dos y me siento complacida de compartir este momento. Doctor, es importante, nosotros hicimos una encuesta en la calle, pero me gustaría que usted nos diga primero, ¿qué es la osteoporosis realmente? ¿Cómo no? La osteoporosis es una enfermedad sistémica y esquelética que se caracteriza por producir una disminución de lo que se conoce como la densidad mineral ósea. Esto va a traer como consecuencia que va a producir un deterioro de lo que es la microarquitectura del hueso. ¿Qué va a pasar? Que el paciente que tiene osteoporosis, como es una enfermedad silente, es decir, que no produce ninguna sintomatología, sino cuando el paciente ya tiene instaurada una fractura, que son las llamadas fracturas atípicas, porque es una fractura que se va a presentar sin ningún trauma de alta energía. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El paciente se va a dar cuenta ya cuando tiene una fractura de cadera, cuando tiene una fractura de la columna o cuando tiene una fractura de las muñecas, que son las áreas mucho más frecuentes. Entonces, la osteoporosis como tal va a producir un deterioro de lo que es la arquitectura del hueso. Ok, entonces, ¿hay causas? ¿Podríamos decir ¿Qué trae la osteoporosis a nuestro cuerpo? Sí, claro que sí. Hay varias causas que pueden coadyuvar a que el paciente desarrolle la osteoporosis. Hay algunas definiciones que nosotros podemos encontrar en la literatura de que habla de que la osteoporosis es una enfermedad que se produce por el envejecimiento y la inactividad. Si tomamos en cuenta esta definición, entonces nosotros podemos decir que algunas de las causas principales van a ser el envejecimiento y la falta de inactividad, es decir, la persona que no hace ningún tipo de actividad física, ningún tipo de ejercicio. Pero también tenemos los factores genéticos y factores hereditarios que están íntimamente relacionados a lo que es la osteoporosis. También nosotros tenemos como otras causas lo que es la mala alimentación y lo que es la desnutrición. Pero una de las principales causas, vamos a decir una de las causas patognomónicas que va a desarrollar este tipo de entidad, es la menopausia. Por eso que en las mujeres que están en la etapa posmenopáusica vamos a tener una alta incidencia en este caso. Se estima que la prevalencia de osteoporosis en mujeres posmenopáusicas es alrededor del 25%, es decir, que es sumamente alarmante. Y esto va a traer como consecuencia que cada año se producen alrededor de 25.000 fracturas por año en pacientes que tienen ya instaurada la enfermedad. O sea que las mujeres estamos realmente, tenemos que preocuparnos, diría yo entonces. Sí, pero el hombre también, porque los hombres cuando pasan por encima de los 50 años de edad también son muy susceptibles. Hay estadísticas que hablan de que 1 de cada 5 mujeres por encima de los 50 años es susceptible de presentar la osteoporosis, y también 1 de cada 5 hombres por encima de 50 años también es susceptible de presentar osteoporosis. Wow. Es decir, que los hombres no se escapan de esta entidad. Exacto. Tenemos una llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Gracias por su llamada. ¿Dónde nos llama? De aquí de La Troja. Su pregunta, por favor. Sí, óyeme, yo hace como un año me hice un estudio, una sintomatología ósea, y salí con osteoporosis a nivel de la columna y osteopenia en la pierna derecha. Entonces, después de eso, ahora hace 5 meses me operaron de un ferocromocitoma. Eso es un tumor en un riñón de 7 libras y me vi muy cosa. Entonces ahora yo presento de la cintura para abajo una molestia hasta antes de las rodillas. Eso me molesta. Yo pienso a veces que es de que la circulación, pero estos días yo estaba un poco calmada y estaba tomando un medicamento que se llama, déjame ver, espérate un segundito, y hace 2 días que volví de nuevo, se llama Medivel de 600 miligramos para la molestia. Entonces se me calmó un poquito, pero ahora ya volví de nuevo y no sé qué voy a hacer con esto. Yo pensaba que era por el problema de la cirugía, no sé qué cosa, pero la pregunta es la molestia. Entonces, ¿qué usted quiere saber?
qué yo debo hacer para eso. Entonces yo me hice una resonancia magnética lumbar, salí que con una pequeña desviación de la columna, pero me dicen que es como una hernia discal, pero que no está de operarse. Pero me molesta porque como que los nervios, entonces me dicen que eso puede haber sido que con la cirugía se lastimaran los nervios. Ok. Entonces, doctor, ¿qué debe hacer esta señora? Mira, es interesante porque ella tiene una combinación de un cuadro de varias patologías. Ella habla de que tiene osteoporosis y de que ya nosotros hablamos de la definición de la osteoporosis, y habla de que también tiene osteopenia. ¿Qué es la osteopenia? Yo le digo a mis pacientes que la osteopenia es la antesala de la osteoporosis, es decir, también se produce una disminución de lo que es la densidad mineral ósea, no tan marcada como la osteoporosis, pero es la antesala. Es decir, el paciente que tiene osteopenia es un candidato, si no se trata, a presentar osteoporosis. Ahora bien, ella tuvo un tumor, como bien dijo, de un feocromocitoma, que es un tumor a nivel, que está a nivel renal, pero en la resonancia magnética, que es un estudio que se utiliza para verificar las partes blandas, ella habla de que hay una probable hernia discal y dice que le dijeron que no se opera. Es así. Hoy en día la gran mayoría de las hernias discales no se están operando porque solamente se operan cuando están produciendo una gran compresión de las estructuras nerviosas. Es decir, ¿qué es una hernia? La hernia no es más que una protrusión de lo que se llama el disco intervertebral, y cuando sale, protruye las raíces nerviosas que van a dar sensibilidad hacia las extremidades inferiores. Entonces, si tiene menos de un 20 o 25% de compresión, no hay necesidad de operar. ¿Cuándo usted decide operar una hernia discal? Cuando el paciente dice que ya no puede hacer sus actividades productivas, es decir, doctor, mire, ya yo no puedo trabajar, ya yo no puedo tener relaciones sexuales con mi pareja. O sea, cuando te coarta de hacer todas tus actividades, incluso actividades productivas, es decir, una mujer que no puede cocinar, que no puede trabajar. Entonces, hoy en día ya con fármacos, usted puede contrarrestar las molestias que produce la hernia discal, porque la hernia lo que te va a producir es parestesia, es decir, calambre a nivel de las extremidades. Y si con los fármacos usted puede contrarrestar eso, no hay ningún inconveniente. Mi recomendación a la señora es que vaya a un especialista, un ortopeda, para que le haga una buena evaluación, que lleve los estudios que se ha realizado. Ya ella tiene resonancia magnética, tiene densitometría, y me imagino que tiene una radiografía de columna lumbar, y entonces con todos esos estudios vamos a llegar a un diagnóstico certero. Exactamente, en base a lo que... Tenemos la llamada, buenos días. Buenos días. Sí, gracias por su llamada. Yo estoy llamando porque yo fui al médico en estos días y me declararon osteoclorosis. El doctor me dijo que eso no tenía cura, pero me habló de una operación, de que poniéndomela en el hueso de la pierna, porque me hizo una radiografía de la pelvis. Entonces yo quiero que ustedes me aconsejen qué debo de hacer. Yo estoy operada de los discos, yo tengo varilla y tornillo, y quiero saber qué ustedes me dicen, porque tengo parte de la pierna dormida. Muchas gracias por su pregunta. Bueno, mi recomendación es que también vaya un especialista. Si tiene parte de la pierna con calambre, es porque hay una hernia discal que está produciendo una compresión. Habla de que hay esclerosis. La esclerosis es ya cuando a nivel del hueso se va perdiendo lo que es el cartílago articular. Normalmente los pacientes que tienen osteoartritis, la osteoartritis es una enfermedad osteodegenerativa que va a producir un deterioro del cartílago articular. Los huesos en los extremos proximales y distales tienen una membrana que lo cubre, que es el cartílago articular. Cuando ese cartílago se va desgastando, entonces el paciente hace lo que se conoce como una osteoartritis. Entonces la esclerosis no es más que esa formación de hueso heterotópico que se forma a nivel de ese hueso subcondral, y entonces produce mucho dolor. Es lo que da dolor a nivel de la cadera, a nivel de la columna, o cualquier articulación que tenga el paciente. Que si no estamos bien informados podríamos mezclar las tres. Sí, podríamos mezclar una otra patología. Eso es importante. Doctor, nosotros también fuimos a la calle, hicimos unas encuestas y entonces también la gente respondió que puede provocar osteoporosis. Vamos a verla. Perfecto. La osteoporosis produce la falta de calcio en el hueso. La falta de ejercicio. Una persona que se ejercite, que tenga un hábito de ejercicio cotidianamente, tiene un porcentaje muy alto de no sufrir de osteoporosis. Falta de calcio en los huesos. No, por falta de vitamina me imagino que se deterioran los huesos, de calcio. La falta de calcio y las personas que no se atienden bien. Los productos de limpieza, como por ejemplo el cloro,
Eso tengo entendido que le hace daño a los huesos. Eso es la falta de calcio. Falta de calcio en los huesos. Por falta de vitamina, calcio, falta de ejercicio. Vimos varias versiones de la gente, la parte nutricional, calcio, ejercicio y detergentes. La gran mayoría acertó. Hay un señor que hablaba de que si no haces ejercicio va a tener osteoporosis. Y al inicio de esta disertación nosotros dijimos que la falta de ejercicio o de inactividad, el paciente es susceptible de presentar esta entidad. También cuando hay una disminución de lo que es el calcio sérico o de la vitamina D, también los pacientes van a ser susceptibles. Ahora bien, todo va a depender porque existen 3 tipos de osteoporosis. Existe lo que es la osteoporosis posmenopáusica, que se presenta en las mujeres cuando ya hay una disminución o por falta de estrógenos, que se presenta en mujeres por encima de 50 a 65 años de edad, y es muy frecuente. Hay también lo que se conoce como la osteoporosis senil. Esta osteoporosis se va a presentar en pacientes ya de edad avanzada, por encima de 70 años, y se produce por falta o deficiencia de calcio. Y también existe lo que es la osteoporosis secundaria, que son aquellas que se van a presentar por algunas enfermedades, como por ejemplo la insuficiencia renal crónica o por fármacos. Me explico, algunos pacientes que toman, por ejemplo, algunos medicamentos, como son por ejemplo los barbitúricos, los esteroides, son muy susceptibles, o hormonas tiroideas, son muy susceptibles también a presentar este tipo de patología como la osteoporosis. O sea que eso es importante. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días. Gracias por su llamada. Díganos su pregunta. Yo quiero hacerle una pregunta al doctor sobre la artrosis. ¿Qué significa eso? ¿La? Artrosis. Artrosis. Sí. Excelente. La artrosis no es más, ya nosotros habíamos hablado cuando estábamos hablando del paciente que tiene artritis. El paciente que tiene una artritis, la artritis no es más que una inflamación de la articulación. Y esa inflamación de la articulación lo que va produciendo es un desgaste del cartílago, como bien habíamos dicho. Cuando se desgasta el cartílago, entonces eso es lo que se conoce como una artrosis. Entonces empieza a rozar, empieza a chocar hueso con hueso. Es decir, usted tiene un vehículo, lo tiene sin aceite, entonces empieza a rozar metal con metal. Es lo mismo que ocurre en las articulaciones. Por ejemplo, en la articulación de la rodilla, que es donde normalmente se presenta con mayor frecuencia la artrosis, cuando se desgasta lo que se conoce como la babilla, que no es más que ese famoso líquido sinovial, que es un líquido que lubrica la articulación, cuando empieza a desgastarse por alguna patología o por el envejecimiento, vamos a decirlo así, entonces empieza a rozar hueso con hueso. Y esa fricción de hueso con hueso produce un desgaste importante del cartílago articular y es lo que se conoce como una artrosis. Ok, doctor, tenemos otra llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Yo tengo una pregunta para el doctor. ¿Qué Sí. pasa? Que a mí se me acalambran mucho las manos. ¿No escucho bien, por favor? Las manos que se me acalambran mucho. Ok, perfecto. Okay, muchas gracias. Mira, cuando hay calambre en las manos, normalmente pueden existir varias patologías. Dentro de la más común está lo que se conoce como el síndrome de túnel carpiano o el síndrome de canal de Guyon. ¿Qué es eso? Cuando se obstruye un nervio, que es el que le da sensibilidad a la mayoría de los dedos, sobre todo lo que es el nervio mediano, esto es lo que se conoce como el síndrome de túnel carpiano. Y cuando se obstruye otro nervio, que es el nervio radial, es lo que se conoce como el síndrome de canal de Guyon. Cualquiera de estas dos patologías puede producir calambre a nivel de las manos. Importante es que vayas al especialista porque hay que hacerle un estudio que se llama electromiografía, es un estudio de electroconducción de las manos y ahí entonces nos vamos a dar cuenta si el paciente tiene el síndrome de canal de Guyon o tiene el síndrome de túnel carpiano. Cualquiera de las dos patologías puede aparecer. Es mucho más frecuente que aparezca el síndrome del túnel carpiano y se observa con mucha frecuencia en mujeres que utilizan las manos, sobre todo en las estilistas, en las chicas que trabajan en los salones de belleza, en las profesoras, aquellas que trabajan en secretarias o aquellas que trabajan escribiendo en computadoras. Sí. Es muy frecuente, sobre todo cuando comprimen mucho la parte dorsal de la muñeca con el mouse. Por eso hoy en día ya existen algunos mousepads que son diseños especiales para dar protección a esa parte de la muñeca donde se comprime el nervio mediano. Pero teníamos dos preguntas en el aire. Una persona que tenía, o sea, que escribió, llamó, que tiene una osteoporosis en la cadera, que en un momento se dobló bruscamente, se le olvidó y que ahora debe usar unas inyecciones mensuales cada 3 meses.
¿qué usted le recomienda a esa persona? Bueno, mira, el tratamiento, todo va a depender del tratamiento que se utilice. Por ejemplo, hoy en día existen diferentes modalidades de tratamiento para tratar la osteoporosis. Esas inyecciones que la señora dice, sí están, se utilizan. Son importantes. Sí, claro que sí. Por ejemplo, nosotros tenemos, hoy en día podemos usar los famosos bifosfonatos, está el alendronato, también las calcitoninas, algunas hormonas tiroideas que se utilizan también, pero algo importante, hoy en día existen unas inyecciones que es el ácido ibandrónico y el ácido zoledrónico, que son unas inyecciones que se colocan una trimestral y otra anual, y sí funcionan. Es el tratamiento ideal que se está utilizando con mucha frecuencia. También el paciente que sufre de osteoporosis se va a dar cuenta que hay algunas pastillas que se toma una semanal y otra mensual. Importante que el paciente conozca es que esa pastilla, cuando usted se la toma, tiene que ser en ayuna y tiene que ser el mismo día. Es decir, si tiene el tratamiento mensual, tiene que ser el mismo día. Si es el día primero, tiene que ser todos los días primero. Se toma en ayuna con mucha agua y tiene que salir a caminar por lo menos 45 minutos, inmediatamente se la toma. No se puede sentar ni acostar. Pero hay algo importante que no quiero terminar la entrevista de decir. Existen algunos estudios importantes que han salido recientemente. Hace 2 semanas salió un estudio en la Universidad de Southampton, en Suiza, que habla de que para el 2040 la gran cantidad de personas que van a estar afectadas con osteoporosis, pero que van a presentar una fractura, se estima en 319 millones de personas a nivel mundial. Estamos hablando que es una cifra alarmante. Sí. Y la Sociedad Española de Reumatología estima que aproximadamente 79 millones de personas hoy en día sufren de osteoporosis solamente en Europa, Estados Unidos y Japón. En España, por ejemplo, para que tú tengas una idea, existen 2 millones de mujeres afectadas con la osteoporosis. De esta cantidad de mujeres, estamos hablando que por año se van a presentar 25.000 fracturas, cada año se van a presentar. Entonces, para que ustedes entiendan la gran importancia que tiene esta patología. Y hay algunos estudios que hablan de que 1 de cada 3 mujeres a partir de los 50 años puede presentar una fractura espontáneamente. Okay. O sea, es una entidad sumamente importante. El paciente que tiene osteoporosis puede presentar una fractura en cualquier etapa de su vida. Tenemos otra llamada, doctor. Buenos días. Buenos días. Sí, su pregunta, por favor. Mi pregunta es que a mí me operan de la vesícula y me dolía mucho la espalda y un brazo. Entonces después el doctor dijo que en sí tenía problemas desde el brazo, porque al año y pico me mandan a hacer una sonografía del hombro. Entonces él me dijo que tenía cambio degenerativo, pero él lo que hizo fue que me inyectó a darme terapia física, pero la terapia no me hizo nada. Entonces el doctor lo que dijo es que era una desviación. Ok, gracias por su pregunta. Mira, lo que pasa es que ella está hablando del hombro y de la espalda. Si tiene una desviación, toda desviación en la columna, en el plano anteroposterior. Me explico. En una radiografía de frente, la columna se va a ver recta. En una radiografía de lado, la columna va a tener una forma de S itálica. Si en una radiografía anteroposterior de frente, que la columna debe verse recta, se ve desviada, esto es lo que se conoce como una escoliosis. La escoliosis es una desviación de la columna y va a producir deformidad, pero al mismo tiempo va a producir dolor. Hay algunos pacientes que tienen escoliosis o algún tipo de deformidad de la columna y entonces la pelvis se va a elevar un poquito y va a presentar el paciente dolor. Pero muchos de estos pacientes, es importante decir, que muchas veces lo que tienen es una diferencia de longitud de las extremidades inferiores, es decir, tienen una pierna más corta que otro. Entonces, al durar 15 o 20 años con esa pierna más corta, va a presentar dolor a nivel de la columna lumbar. Por eso es importante individualizar cada caso y evaluar cada caso en particular. Hacer un chequeo. Entonces, doctor, ¿dónde lo podemos encontrar? Bueno, estamos en el Centro Médico Escaño, Doctor Delgado, esquina Independencia. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Este tema es amplio, señores, hemos aprendido bastante, pero lo más importante es la consulta a su médico para prevenir estas cosas y sufrir menos en esta etapa. Pues después de la pausa seguimos con nuestro querido doctor Mañón.